Milagro divino. Dios ha revelado a su elegido, el séptimo en la profecía, es tu hora celestial. En el pequeño pueblo de San Miguel, donde cada calle y cada esquina veneran a la Virgen de Guadalupe, el aire vibraba con un susurro sagrado. La iglesia, adornada con rosas frescas y velas titilantes, se llenaba cada noche de fervientes oraciones. La fe se palpaba como una brisa cálida, y cada oración era un grito del corazón clamando por el milagro divino que salvaría a Samuel, el niño prodigio de María. Su risa era un eco de esperanza, pero su diagnóstico, un rayo de oscuridad que amenazaba con apoderarse de la luz en la vida de esa madre soltera. María, con 35 años de amor y sacrificio, llevaba el peso de su fe como una armadura. Sus manos, entrelazadas en la oración, luchaban contra las lágrimas que no cesaban de brotar. Aquella noche, el eco de las voces congregadas resonaba en sus oídos: el séptimo será sanado. La leyenda, transmitida por generaciones, llenaba el aire de promesa, pero la duda empezaba a penetrar su corazón, ensombrecido por los murmullos de su propia familia, quienes cuestionaban su entrega total a la devoción. ¿Era realmente necesario? La angustia de ver a su niño sufrir la llevó a un lugar de desesperación. Así, con el corazón dividido, decidió buscar respuestas divinas en el santuario cercano, donde se decía que las almas afligidas encontraban paz. En la penumbra del altar, María se postró ante la imagen de la Virgen y, entre lágrimas de súplica, pronunció una oración que parecía hacer vibrar el cielo. «Dame un signo, oh Madre bendita». En ese instante, todo quedó en silencio. Un anciano, que emergió de las sombras, se acercó. «Tu hijo es el séptimo. El elegido de Dios», pronunció con voz profunda, como un eco celestial. Su mirada profunda cruzó el alma de María, derramando una luz de esperanza que avivó su fe en ese instante. La atmósfera se llenó de un brillo dorado, casi palpable, mientras las velas temblaban y un suave murmullo de «Amén» reverberaba en el aire. María sintió que las dudas se disipaban y un nuevo vigor la inundó. Días más tarde, regresó a San Miguel, donde el murmullo de los milagros comenzaba a crecer. Al llegar a casa, encontró a Samuel jugando, su risa resonando como campanas de alegría. Se estaba recuperando. La comunidad, tocada por la fe, empezó a experimentar lo inexplicable. ¿Puede realmente ser posible?, se preguntaban mientras las oraciones se convertían en alabanzas fervorosas. Las noches en la iglesia eran ahora una celebración de vida y gratitud. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La fe floreció en el pueblo mientras María, sostenida por la luz de la iglesia, enfrentaba miradas de asombro y escepticismo. Cada día un nuevo signo de mejoría en Samuel era celebrado, pero la comunidad halló un nuevo dilema en la creencia misma. ¿Es realmente un milagro, o el deseo de un corazón afligido?, murmuraban algunos. Sin embargo, la esperanza se había anclado en sus corazones. En medio de esta atmósfera vibrante, el anciano reapareció, sus ojos chispeando con sabiduría. «Serás tú, María, la líder que guiará a esta comunidad hacia una nueva era de fe», planteó con voz reverberante. Así, con el futuro de Samuel pendiendo de un hilo, la comunidad se preparaba para un desenlace que desafiaba la lógica. La pregunta seguía flotando en el aire, dejando a todos con el corazón palpitante. ¿Verán el milagro en su plenitud? ¿O será la fe misma la que finalmente se convierta en su milagro? La luz del alba se coló por las ventanas de la iglesia, tiñendo de dorado los rostros de los fieles que se habían reunido nuevamente para elevar sus plegarias. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo reverente de las voces que invocaban a Dios. La comunidad, unida por la fe, ansiaba un nuevo día de milagros. María levantó la vista hacia el altar, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Su corazón latía con fuerza. Había asumido el reto que le había planteado el anciano. Ser la líder en este tiempo de transformación la llenaba de orgullo, pero también de miedo. Ella sabía que la fe era un ancla en tiempos de tormenta, pero ahora debía ser ella quien motivara a otros a permanecer firmes. ¿Y si falló?, se preguntaba mientras se ajustaba el pañuelo en la cabeza, decidida a dar un mensaje de fe. Esa mañana, convocó una reunión en la plaza del pueblo. Hombres, mujeres y niños se reunieron en torno a ella, algunos con expresiones de esperanza y otros con rostros escépticos. «Amigos», comenzó con una voz clara y serena.
Estamos frente a un tiempo sagrado. Samuel es el séptimo, el elegido. Vamos a recuperar nuestra fe. Los murmullos crecieron. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño, pero un grupo de mujeres del pueblo se acercó y le tomó las manos, uniendo sus corazones con María. Entre susurros y palabras de aliento, comenzaron a elevar oraciones en un coro armonioso. Era una sinfonía de confianza, una melodía que resonaba entre las paredes del pueblo, y poco a poco, el escepticismo se desvanecía, dejando un rastro de fervor. Los días siguieron su curso. La risa de Samuel se escuchaba cada vez más fuerte, como un himno de victoria. Pronto, las historias de sanaciones comenzaron a florecer no solo en su hogar, sino en toda la comunidad. Un anciano que había estado postrado durante años fue visto caminando por la plaza la semana anterior. Los niños que solían escaparse del parque ahora regresaban con la energía renovada, y hasta los sembradíos, una vez marchitos, parecían reverdecer con una fuerza desconocida. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas brillantes, María se encontró nuevamente en la iglesia, frente a la Virgen de Guadalupe. «Te doy gracias, Madre, por la luz que has traído a nuestro pueblo», murmuró. «Pero aún siento que la batalla no ha terminado». En ese momento, el anciano apareció de nuevo, surgiendo entre las sombras como un faro de sabiduría. «¿Estás lista para el siguiente paso, María?», preguntó. Ella lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Qué debo hacer?». «Haz una vigilia», respondió el anciano con un tono grave. «Reúne a la comunidad, pero no será solo una oración. Necesitarán prepararse para algo más grande. La manifestación de la fe requiere sacrificio y entrega total». La inquietud y el fervor comenzaron a luchar dentro de ella. Era un llamamiento que le llenaba de valor y miedo. ¿Qué implicaba esa vigilia? ¿Qué estaban por experimentar? Sin dudarlo, asintió. «Haremos la vigilia, pero habrá que crear un espacio de adoración». Maestros, padres y ancianos unieron sus esfuerzos. El pueblo se llenó de vida y actividad. El día de la vigilia, la iglesia fue adornada como nunca antes, manchada de luces y flores. El aroma de la fe flotaba en el aire. Gente de pueblos cercanos llegó atraída por el murmullo que rodeaba a Samuel y a la historia de la comunidad. La noche era mágica. La acumulación de oraciones, esperanzas y lágrimas por fin iba a encontrar su punto culminante. Sin embargo, mientras el reloj marcaba la medianoche, un silencio profundo cubrió a todos. Algo en el aire cambió, una energía palpable, un susurro que solo los más sensibles podían percibir. «Algo está por suceder», pensó María mientras miraba los ojos brillantes de su hijo. Pero ella no tenía idea de la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Sería la culminación de sus acciones. O la revelación de un nuevo principio. La noche prometía más que solo oraciones, prometía un encuentro con lo divino. Sería el inicio de un milagro aún mayor. El anhelo crecía y el destino se entrelazaba con la historia de la comunidad. La vigilia estaba en pleno apogeo. Las velas parpadeaban con fuerza, mientras que un coro de voces se unía en el templo. Las oraciones resonaban como ecos sagrados, llenando el aire con fe vibrante. María se sentía el centro de esa energía intensa, como un faro de luz que estaba guiando a todos hacia la esperanza. Los rostros, iluminados por la luz suave de las velas, mostraban una mezcla de emoción y expectativa. Algunos habían cerrado los ojos, entregados a la paz que la oración trae. Otros miraban a Samuel, quien, con su inocencia, parecía capturar la atención de cada corazón presente. Era como si la presencia de Dios se hubiera manifestado de una forma poderosa entre ellos. «Samuel», gritó una mujer con lágrimas en los ojos. «Eres un milagro. Eres el elegido». La multitud estalló en aplausos, su fe renovada avivando un poco más la llama del fervor colectivo. María sintió que la energía la envolvía por completo. Podía sentir cada latido del pueblo resonando con el suyo. Sin embargo, mientras todos celebraban, una sombra repentina pareció cruzar la mirada de Samuel. Como un niño que, por un instante, vislumbraba la realidad detrás de lo cotidiano. Reconoció esa mirada, era la misma que su madre había visto esa mañana en el espejo. Un destello de comprensión profunda, pero también de temor. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó María, inclinándose un poco hacia él. «¿Sientes algo?». Samuel la miró despacio. «Mamá, hay algo en el aire, algo grande viene». Sus ojos se abrieron más, y María sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El silencio volvió a hacerse presente, casi como un susurro divino. Con las manos entrelazadas, la comunidad permaneció en pie, esperando esa manifestación que prometía la vigilia. Entonces, un viento suave empezó a soplar, desordenando las velas y moviendo las hojas de las flores frescas.
Era un susurro de lo eterno, de lo que estaba por llegar. Es hora, proclamó el anciano, su voz resonando con una autoridad silenciosa. María sintió que cada latido de su corazón se sincronizaba con la ansiedad que se acumulaba entre la congregación. Permitan que la fe se eleve, que la oración encuentre su camino. Preparémonos a recibir lo que Dios ha prometido. Las oraciones comenzaron a ser más fervorosas, cada palabra una ofrenda al cielo. La atmósfera se cargó de expectativa, el aire se volvió denso y las paredes parecían vibrar con cada susurro. María cerró los ojos y se perdió en la comunión de aquellos momentos, dejando que la religiosidad la envolviera, pero en medio de todas las plegarias, se sintió un movimiento en el fondo de su ser. Era como si una corriente inesperada comenzara a fluir a través de ella. Una certeza profunda brotaba dentro de su alma, estaban al borde de un cambio, un giro en su vida que no solo afectaría al pueblo, sino a todos los que se unieran a su fe. ¿Estáis listos para aceptar lo que vendrá?, gritó. No solo hacemos esto por nosotros sino por todos los que han perdido la esperanza. A medida que el fervor aumentaba, María sintió una luz brillante, como una nueva aurora que comenzaba a deslumbrar el oscuro horizonte. Nadie podía contener las lágrimas, los murmullos de alabanza llenaban cada rincón de la iglesia. Al abrir los ojos, vio una figura en el altar, una luz brillante que emanaba una paz indescriptible. Era el tiempo de la intervención divina, pero su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué será? ¿Quién aparecerá ante nosotros?, pensaba. Los segundos parecían eternidades, y el aire estuvo cargado de un asombro palpable, mientras el milagro esperaba hacer su entrada. ¿Estaría su comunidad preparada para recibirlo? A través de la incertidumbre, la fe seguía latiendo, en medio de la expectación, un nuevo susurro de vida comenzó a brotar del profundo silencio. María. Resonó como un eco. Prepárate, porque lo que viene cambiará todo para siempre. El misterio se desplegaba, y todos se preguntaban qué manifestación del poder divino estaban a punto de experimentar. La noche apenas comenzaba. La atmósfera se volvió tensa, palpable en cada rincón de la sala. Aquella voz resonante que llamaba a María parecía sacudir los cimientos de la fe del pueblo. Los corazones latían al unísono, y la expectación colmaba el aire. La luz en el altar vibraba, como si el propio cielo estuviera a punto de abrirse. ¿Quién me llama? María no pudo evitar preguntar, su propia voz, aunque firme, temblaba con un sutil toque de inseguridad. Se preguntaba si realmente estaba lista para afrontar lo que estaba por venir, si su corazón podría sostener el peso de lo que Dios había decidido revelar. Los murmullos aumentaban entre la congregación. Dios está en este lugar. Siento su presencia. Decía una anciana, su rostro radiante y sereno, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Las oraciones se intensificaron, como un mar de voces que se alzaban hacia las alturas. Samuel, el niño de luz, se acercó a su madre y le tomó la mano. Mamá, algo grande viene, y yo lo siento aquí, dijo, señalando su pecho. Era como si su pequeño ser estuviera sintonizado en una frecuencia divina que solo unos pocos podían entender. El eco de su voz resonó en María, quien sintió que su fe se renovaba. Cierra los ojos, familia, pidió el anciano, concentraos en lo que está por manifestarse. Permitan que sus corazones hablen, que su espíritu despierte. Su voz era un bálsamo para el alma, como el suave murmullo de un arroyo en calma. La luz en el altar se volvió más intensa, casi cegadora, y de repente, la figura comenzó a materializarse. Muchos cayeron de rodillas, los ojos llenos de asombro y devoción. María sintió como su corazón se aceleraba, aquel instante iba más allá de toda comprensión humana. María. Volvió a llamar la voz, esta vez más clara, más fuerte, resonando como el toque de un trueno. Era a la vez una llamada y una promesa. Eres la elegida para llevar este mensaje. Un temblor recorrió el cuerpo de María. No podía haber una responsabilidad más grande, pero la paz inundó su ser. Era lo que había estado esperando, lo que había estado buscando. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que su voz salía como un susurro entre todos los presentes. Tu fe y amor serán las claves, María. Eleva tu voz, y el mundo escuchará, se respondió la figura. La congregación, en un silencio reverente, se unió en el murmullo de las promesas, sus rostros iluminados de nuevo por esa luz divina. El anciano, con lágrimas de alegría, levantó las manos hacia el cielo. Dios está con nosotros. Hoy se desata un movimiento que cambiará el destino de muchos. Su proclamación se esparció como fuego entre la multitud, y el fervor se encendió una vez más. De repente, una brisa fuerte sopló a través del templo, arrastrando consigo fragancia de flores y un eco de risas celestiales.
Algunos sintieron un frío que los hizo temblar, mientras otros sonreían como si estuvieran viendo una escena de cielo. Lo que traigo no es solo para ti, María, continuó la voz, sino para todos los que están aquí. Cada uno tiene un papel que desempeñar y cada vida será transformada. María se sintió invadida por el poder de esas palabras. Cada corazón en la sala estaba despierto, conectado a lo que se avecinaba. No obstante, un nuevo reto emergió en su mente. ¿Cómo enfrentaremos lo que está por venir? La incertidumbre era inevitable, pero la fe latente les daba alas a todos. Debemos permanecer juntos en este viaje, fortalecer nuestros lazos, y ver cómo Dios moverá su mano entre nosotros. La luz resplandecía, pero su brillo era solo un preludio de lo que estaba por manifestarse. Cada ojo estaba fijo en el altar, cada susurro en cada espíritu anhelante. La pregunta flotaba en el aire como un murmullo constante: ¿cuál sería el próximo paso de Dios? La respuesta aún estaba oculta, como un misterio por revelar. La noche se adentraba en su profundidad, y el pueblo sabía que el viaje apenas comenzaba. La luz seguía danzando en el altar, una sinfonía brillante que envolvía a todos en un abrazo divino. María, aún temblando por la magnitud de la revelación, sentía como la fuerza de esos llamados pulsaban en su pecho, como un tambor que no podía dejar de latir. María repetía la voz, como un eco que resonaba en los corazones de los presentes. No estás sola en esta misión. Cada uno de ellos, cada hermano y hermana aquí, son parte de este milagro. Las palabras parecían tener vida propia, recorriendo el lugar como un viento suave que apagaba las dudas y encendía esperanzas. La anciana, cuya fe había sostenido la congregación por años, levantó su voz. Estamos contigo, hija. Dios ha prometido escuchar la oración de su pueblo. Luego, volvió a sumirse en un llanto silencioso, pero esta vez de gratitud, no de miedo. Samuel, con su inocencia desbordante, miraba con sus ojos grandes y brillantes hacia el altar. Mamá, ¿por qué parece que el cielo se abre solo para nosotros? Su pregunta simple pero profunda hizo eco en los corazones de todos. María, despertando a un nuevo sentido de propósito, se arrodilló junto a su hijo y le acarició el cabello. Porque somos elegidos, hijo. El cielo nos ha respondido. La figura en el altar comenzó a manifestarse con más claridad. María pudo ver un rostro sereno, lleno de luz, que emanaba amor. Este es el tiempo de la restauración, el tiempo de los cada vez más. Cada paso que tomen hacia adelante, lo que compartan con el mundo, resonará en los cielos y la tierra. Las palabras reverberaron en el aire, dándole vida a cada rincón del lugar. Algunos comenzaron a alzar las manos al cielo, y otros lloraban de alegría. Fue un momento de unión palpable, donde todos sentían que eran parte de un mismo cuerpo, un solo espíritu. El camino no será fácil, continuó la voz. Habrá incertidumbres, dudas, y oposiciones. Pero si caminan en unidad y con corazones limpios, yo estaré con ustedes. Mi luz guiará cada paso, mi amor los sostendrá. María sintió como la certeza se apoderaba de ella. Prometemos caminar de tu mano, oh Dios. Nos uniremos como un solo corazón. Entonces, como respuesta a su compromiso, la luz en el altar parpadeó intensamente. Una gran energía se desató, y muchas almas comenzaron a levantarse, sintiendo el poder de la promesa de Dios entre ellos. Uno a uno, comenzaron a compartir sus testimonios de vida transformada. La sala se llenó de ecos de milagros, de corazones sanados y de sueños restaurados. La atmósfera era electrizante. María se dio cuenta de que su propia fe se estaba fortaleciendo. Una ola de coraje comenzó a surgir en su pecho, y ella se levantó, con una voz que resonaba con fuerza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es nuestro tiempo. Avivemos nuestra fe y sigamos adelante. La congregación estalló en aplausos y gritos de alabanza, mientras la brisa fresca llenaba el espacio, trayendo consigo la promesa de un nuevo inicio. Pero a medida que la emoción crecía, un silencio repentino descendió de nuevo. Nadie podía negar que algo más estaba por suceder. En el fondo de sus corazones, sabían que había algo grande en el horizonte. El próximo paso de Dios aún les era incierto. ¿Qué sucede ahora?, preguntó de nuevo Samuel, su voz pequeña pero llena de expectación. La multitud respiró hondo, sus ojos llenos de curiosidad y fe. El próximo paso será revelado a aquellos que estén dispuestos a oírlo, dijo la figura en el altar con una voz tierna pero firme. Prepárense, porque el tiempo de los milagros ha llegado, y los vientos de cambio soplan con fuerza. Las llamas de la devoción ardían en cada corazón, un acompañamiento perfecto a las palabras celestiales que prometían un camino hacia el destino que todos anhelaban. La noche apenas comenzaba que revelación traería el nuevo día. El aire se llenaba de una expectativa palpable,
como un fuego que crecía en el corazón de cada asistente. Nadie quería perderse lo que estaba por llegar. María, aún con la mano sobre el cabello de Samuel, sentía que algo poderoso estaba a punto de ser desatado. La luz del altar centelleaba con un brillo que parecía comunicar un mensaje más allá de las palabras. De pronto, un viento suave, casi imperceptible, comenzó a moverse por la sala. Susurraba a su paso, trayendo consigo memorias de tiempos pasados, de oraciones elevadas, de luchas y victorias. Era como si el propio espíritu se hubiera manifestado en la brisa, recordándoles que cada lágrima, cada súplica, había sido escuchada y que el tiempo de la respuesta había llegado. Mientras todos se mantenían en silencio, una nueva figura emergió de la luz. Era un hombre de aspecto sencillo, pero con una sabiduría que iluminaba su rostro. Hijos e hijas amados de Dios, comenzó suavemente, el cielo ha estado en pausa, observando cómo han sostenido la fe en medio de la tormenta. Hoy, soy el portador de la revelación. María sintió que su corazón latía con más fuerza. Samuel, tan lleno de asombro, tomó la mano de su madre. ¿Quién es?, murmuró con voz temblorosa. Soy el heraldo de la esperanza, respondió el hombre. He venido a recordarles que cada uno de ustedes es parte de un plan mayor. Hoy se abre un capítulo nuevo, y cada decisión que tomen será vital. Los murmullos atravesaron la congregación. Las miradas se cruzaban, llenas de curiosidad y temor reverente. ¿Qué significaba esto? ¿Qué decisiones necesitaban tomar? Dios ha estado enviando señales, continuó el heraldo, y hay un lugar en la historia que aún no se ha cubierto. El séptimo en la profecía está aquí, y es tu hora celestial, amado pueblo. Este no es solo un llamado a la acción, es un recordatorio de su poder y su amor. María recordó el mensaje resonante en su corazón, la promesa de ser elegidos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó con firmeza, mientras todos los ojos se volvían hacia ella, como si cada alma buscara una respuesta. Caminen en luz y verdad, respondió el hombre con calma. Dejen ir lo que los pesa, suelten las cadenas de la duda y dejen que su fe brille. Todos los que se atrevan a levantarse en unidad verán el poder de Dios obrando de formas que aún no han imaginado. La multitud comenzó a vibrar con emoción. Las palabras del heraldo calaban hondo, resonando con cada corazón. María se dio cuenta de que el reto era personal, una invitación a despojarse de todo temor y salir adelante con fe renovada. Samuel, con sus ojos aún abiertos de asombro, decía en voz baja, ¿podemos hacerlo, mamá? ¿Podemos ser parte de ese plan? Sí, sí podemos, hijo. Dios nos lo prometió, exclamó, su voz ahora llena de ardor. Fue entonces cuando la luz comenzó a expandirse, llenando todos los rincones del lugar. El aire se tornó espeso con una presencia divina, y la sensación de unidad creció a niveles que eran casi palpables. Los corazones se levantaron y juntos comenzaron a alzar sus voces en un clamor de fe, dejando que el eco de su devoción resonara. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento, gritó María, con su fe transformándose en un grito colectivo. Avancemos en unidad, como familia, como una comunidad. La luz en el altar brilló con gran intensidad y la figura del heraldo sonrió. Recuerden, el poder de lo divino se manifiesta cuando el pueblo camina junto a él. Prepárense, porque pronto recibirán aquello por lo que han orado. El cielo está a punto de responder de formas gloriosas. El ambiente se volvió electrizante, como un rayo de esperanza en la oscuridad. Pero aún había más por venir. ¿Quién sería realmente el séptimo? ¿Qué camino les esperaba a medida que se adentraran en lo desconocido? Las preguntas quedaban flotando en el aire, mientras la luz del altar seguía llamando. Los murmullos en la congregación se intensificaron, una mezcla de emoción y temor llenaba el ambiente. La luz resplandeciente del altar ya no era solo un brillo, sino una sinfonía de colores que danzaban en el aire, como si un arco iris celestial estuviera descendiendo para abrazar a todos en la sala. María sintió que el eco de sus latidos se unía con la melodía de la esperanza que flotaba, haciendo que cada fibra de su ser se estremeciera de anticipación. El heraldo dio un paso adelante, su mirada dulce pero firme envolvía a todos con un magnetismo inexplicable. Los tiempos de duda han llegado a su fin, anunció con voz resonante. Hoy es el momento de anunciar un reavivamiento. No solo para ustedes, sino para sus hijos, sus familias, su comunidad. El séptimo ya está entre ustedes, y necesita saber que ha llegado su momento. ¿Quién se atreve a ser el primero en levantarse? María sintió un impulso dentro de sí. Era como una ola de energía divina fluyendo desde el altar hasta su corazón. Sin pensarlo dos veces, alzó su mano. Yo. Estoy lista. Su voz, potente y decidida, atravesó el aire cargado.
Samuel, aún asombrado, miró a su madre con una mezcla de admiración y miedo. «Mamita, ¿de verdad? ¿Tú?» Ella sintió, su sonrisa brillando como la luz misma. «Sí, hijo. Este es nuestro llamado. Es hora de actuar, de sanar las heridas del pasado y abrazar el futuro que Dios ha preparado para nosotros». Con su mano aún levantada, María se sintió rodeada de miradas. Otros comenzaron a unirse a su valentía. Una mujer, que había tenido que llevar el peso de profundas tristezas y pérdidas, se puso de pie. Luego, otros más siguieron, hasta que la sala se llenó de corazones dispuestos a ser transformados. El heraldo sonrió ante esta respuesta. Así es, pueblo amado. La unidad en acción es donde se encuentra el poder. Cada uno de ustedes forma parte de la cadena de manifestación divina. ¿No ven? Sus voces juntas son un canto de liberación. Hoy dejarán atrás los miedos, las cadenas, y se levantarán en fe. María sintió que el ambiente vibraba con energía nueva. La emoción se esparcía como un acorde musical, resonando en cada rincón. Sin embargo, en un rincón del salón, una sombra parecía contrastar con la luz brillante. Un hombre de semblante oscuro observaba con recelo, como si el mismo temor llenara su corazón. Sus ojos reflejaban lo que muchos de ellos habían sentido anteriormente, dudas. La voz del heraldo se tornó profunda y reverberante. La duda es la sombra que oscurece la verdad. Aquí y ahora, cada uno debe decidir, seguirla adelante o permanecer en el miedo. No te sientas solo, querido hermano. Díselo a tu Cristo, y Él te dará la justicia. La congregación comenzó a orar en voz alta, sus palabras se entrelazaban. Clamaban en unidad, invocando poder, fe y un cambio en sus vidas. María, sintiendo la fuerza de cada oración, sabía que lo que estaban viviendo era más que un servicio religioso, era una transformación. Cuando el fervor alcanzó su clímax, la sombra comenzó a menguar y el hombre dejó caer una lágrima. Yo, también, quiero, ser parte, logró murmurar, su voz incrédula. Su resistencia estalló en un deseo genuino de ser parte de ese milagro colectivo, la atmósfera se volvió sagrada. Las voces se elevaban en melodías celestiales, cada uno alzando su fe, dejando atrás todo el peso. La luz del altar parpadeaba intensamente, y de repente, un destello de claridad llenó la sala. El cielo está respondiendo, dijo el heraldo, su mirada llena de compasión. Prepárense para ver el inicio de un nuevo amanecer. Lo que ha comenzado no se detendrá. María sintió que la unción aumentaba, y con cada latido de su corazón, se preguntaba, ¿qué más estaba por revelarse? Cómo sus decisiones cambiarían no solo sus vidas, sino el destino del séptimo. El eco de su pregunta se perdía, mientras la luz y la fe continuaban haciendo su trabajo, pero su espíritu se llenaba de un deseo ardiente de descubrir la verdad que aún estaba oculta. La música de alabanza resonaba en el aire, envolviendo a los congregados en una atmósfera de éxtasis divino. María, todavía con su mano en alto, sentía que cada palabra de alabanza penetraba su alma y la acercaba a un propósito que había sentido latir en su interior desde hacía tiempo. Era como si el aire mismo cargara el aroma de la transformación, un perfume de posibilidad. Hoy es un día de declaración, dijo el heraldo con fervor. Hoy, cada uno de ustedes se levantará como un testigo vivo del poder de Dios. La luz ha venido a sus corazones, y el séptimo será un faro en la oscuridad. El rostro de María brillaba con gratitud. En ese instante comprendió que no se trataba solo de ella, ni de su familia, sino de todos aquellos que habían caminado en sombras de desesperanza. Algo había comenzado a cambiar no solo dentro de su ser, sino en el mismo tejido de la congregación. El hombre de la sombra, que ahora había dado un paso adelante, se unió al coro de voces. Yo también quiero ser parte del milagro, exclamó, su voz ahora segura. Esa simple declaración echó más leña al fuego del avivamiento. Era como si el cielo se abriera más, y las bendiciones fluyeran sin restricciones. El heraldo, sintiendo la creciente energía, extendió sus manos. Escuchen, amados hermanos, el cielo está preparando el camino para el séptimo. Pero hay un peso que llevarán. Será su fe la que sostenga el llamamiento. El séptimo no solo será testigo, será quien active el milagro en la tierra. María sintió que una carga de responsabilidad caía sobre sus hombros. No se trataba únicamente de recibir, sino de ser parte activa del plan divino. Su corazón palpitaba a un ritmo acelerado mientras una claridad surrealista comenzaba a formarse en su mente. La visión de un futuro luminoso emergió ante ella. Seré yo la madre de ese séptimo, pensó, llena de emoción. La revelación comenzó a empapar su ser, sus decisiones, sus pasos, todo estaba interconectado con el destino de esta comunidad. La fuerza de sus intenciones,
unidas a las del resto, podría abrir puertas que antes estaban cerradas. Hoy, aquí, en esta tierra santa, levantaremos un estandarte de fe, continuó el heraldo. Invitemos al poder divino a obrar en nuestras vidas. Haremos del séptimo nuestro compromiso, y este compromiso resonará más allá de nosotros, tocará a las generaciones venideras. Con cada palabra, la energía aumentaba, como una cadena de corazones latiendo en fuerte armonía. Había un murmullo colectivo que crecía en poder. María se giró hacia Samuel, quien miraba con ojos relucientes y llenos de asombro. ¿Ves, hijo? Estamos aquí para hacer historia. El joven, sin saber muy bien cómo responder, simplemente asintió, su espíritu atesorando la grandeza de lo que estaban viviendo. En ese instante, junto a ellos, muchas almas fueron tocadas. Una anciana, quien había perdido la esperanza hacía tiempo, ahora se unía al clamor de fe. Otro hombre, que había sido escéptico, ahora se dejaba llevar, encontrando un leve rayo de luz en su corazón. La sala, antes llena de dudas, ahora resonaba con una sinfonía inigualable. Pero mientras la fiesta de alabanza estallaba con fuerza, un susurro en el fondo del alma de María la desvelaba: no todo lo que brilla es luz, y no todos los caminos son rectos. Con su corazón aún palpitando en anticipación, se percató de que lo que venía podría ser tan hermoso como aterrador. ¿Qué desafíos se enfrentarían en este camino hacia el milagro? Mientras la música ascendía, la respuesta a sus preguntas estaba a la vuelta de la esquina. Ella sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, pero a qué precio vendría la revelación de su destino. La música comenzó a desvanecerse, pero el eco de las alabanzas seguía vibrando en el corazón de cada uno. El aire, tenso con promesas, parecía estar en calma, aguardando el momento crucial. María, con las manos aún elevadas, se sintió rodeada de una energía palpable que le recordó las historias de antaño. Historias de fe, de luchas y de triunfos. Ella recordó como su abuela solía decir que la fe es como un faro encendido en medio de la tormenta. Seré capaz de ser ese faro, pensó, con un paso firme. El heraldo miró a la multitud con ojos que parecían atravesar las almas. No se equivoquen, hermanos y hermanas. Dios está haciendo algo grande entre nosotros. El séptimo será una señal de esperanza, pero cada uno de ustedes es parte de esta historia. Cada vida, cada testimonio, es un ladrillo en la construcción de este milagro. María sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Volvió a mirar a Samuel, quien se mantenía al lado de ella, con su juventud y curiosidad intacta. ¿Entiendes, Samuel? Algo se está gestando aquí. No es solo nuestro futuro, es el de todos nosotros. Cada paso que demos juntos mudará montañas. A pesar de su corta edad, los ojos del niño reflejaban una chispa de comprensión. Se acercó más y, en un susurro, le dijo: mamá, siento que estamos en el lugar correcto. El heraldo continuó, hablando de promesas y de desafíos que vendrían. Los cielos se abrirán, y las bendiciones lloverán sobre aquellos que tienen fe. Pero entiendan que la fe a menudo se pone a prueba. No es solo un regalo, es un compromiso. Ser el séptimo implica adorar, ser valientes y también estar dispuestos a enfrentar el miedo. María escuchaba, su corazón latiendo con fuerza. En su interior, la voz susurrante la alertaba de que la fe significaba movimiento, acción. Señor, dame valor para avanzar, oró en silencio, sintiendo que el llamado a la acción estaba cada vez más cerca. En ese momento, un suave viento se levantó, trayendo consigo un murmullo que pareció conectar a todos los presentes. Las luces brillaron un poco más, y una anciana que había estado en la parte trasera se puso de pie. No tengo mucho, comenzó con voz temblorosa, pero en mi vida he visto la mano de Dios actuar. Él puede hacer lo que otros consideran imposible. ¿Están listos para creer? La congregación resonó con un amén, poderoso y vibrante, como si cada palabra de aliento se convirtiera en un pacto. María sintió una red invisible uniendo a todos, una comunidad dispuesta a afrontar lo que viniera. Un nuevo pulso de esperanza surgía del suelo, y ella sabía que no estaban solos. Hoy, desafiamos a la duda, gritó el heraldo, hoy proclamamos que seremos testimonios de milagros. Seremos eslabones en esta cadena de fe. María se dio cuenta de que el reto era mayor de lo que imaginaba. Una sombra de inquietud se deslizó por su mente, preguntando si podría estar a la altura de las promesas divinas. Pero el calor en su corazón le recordó que cada paso que dieran juntos transformaría inquietud en fe. Cuando el coro retomó la alabanza, un anhelo profundo emergió en su interior: quiero ser parte de algo más grande. La idea de un futuro lleno de luz y significado comenzó a tomar fuerza en su ser. No podía dejar que el miedo la consumiera. Había un llamado, y estaba lista para responder. Sin embargo,
en su interior se sentía el constante murmullo de la advertencia. No todo el camino es fácil, se preguntaba qué tribulaciones podrían surgir mientras avanzaban. Pero el deseo de abrazar el milagro era más fuerte que la duda, algo profundo resonó en su ser. Lo desconocido puede ser aterrador, pero también es un campo fértil para los milagros. ¿Qué historia escribirían juntos en la travesía hacia el séptimo? La música volvía a elevarse, pero esta vez resonaba con un eco diferente, una mezcla de fe, esperanza y un nuevo propósito que aguardaba en el horizonte. La jornada apenas comenzaba, y cada corazón estaba dispuesto a adentrarse en lo desconocido, pero qué desafíos aparecerían en el camino. Hacia el milagro. La vigilia continuaba, vibrando con un fervor indescriptible. La luz del altar iluminaba los rostros de la congregación, reflejando un amor que parecía palpitar en el aire. María, con el corazón latiendo al unísono con todos los presentes, sintió una paz inundar su ser. Era el momento, un nuevo capítulo se estaba escribiendo no solo en su vida, sino en la historia de San Miguel. «Hoy es el día que el cielo ha esperado», exclamó el heraldo. «Hoy, cada uno de ustedes enfrentará sus temores y abrirá sus corazones al poder transformador de Dios». La emoción en el ambiente era tan tangible que llenaba el pecho de cada persona con un valor renovado. María se sintió pequeña, pero a la vez extraordinariamente poderosa. ¿Cómo podría unirse a tan grande llamado? El anciano que había guiado sus pasos desde el principio miró a su alrededor, observando cómo florecía la fe en cada alma allí reunida. El séptimo, Samuel, se ha levantado, pronunció, y una explosión de alegría resonó entre los presentes. El niño, con su risa reluciente, parecía brillar aún más junto a la luz del altar, mientras el amor de su madre lo envolvía. «Déjame, madre», dijo Samuel con inocencia. «Quiero hablar». La multitud contuvo la respiración ante su solicitud. Con un paso firme, el niño se dirigió a la comunidad, su voz clara y potente. «Esto no es solo acerca de mí. Es sobre nosotros, sobre todos nosotros. A veces, lo que importa no es lo que tenemos, sino lo que somos dispuestos a creer». María sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar a su hijo. Cada palabra del niño resonaba, y el espíritu de unidad se hacía cada vez más fuerte. Samuel levantó su pequeña mano y la multitud lo siguió, en un gesto de unidad sagrada. «Juntos, vamos a sanarnos. Juntos, vamos a creer». Hubo un momento de silencio, luego, la iglesia estalló en gritos de alegría, cada uno capaz de reconectar sus corazones con la fe. El heraldo, con su presencia firme, observó la transformación. «Este es solo el comienzo», dijo con una sonrisa. «Vienen tiempos de prueba, pero su fe será su guía. Dios ha elegido a aquellos que están dispuestos a levantarse y ser faros de esperanza». María sintió que el aire se llenaba de una energía renovadora, una fuerza que desbordaba a su alrededor. Con cada paso que la comunidad daba hacia el altar, las sombras de la duda se disipaban. Cada lágrima que había sido derramada, cada oración que había sido susurrada, estaba siendo escuchada. «¿Qué sucederá ahora?», se preguntaban los congregados. «Será un ascenso hacia gloria», respondió alguien. «Es aquí donde nace la transformación», resonaban voces llenas de fe. Cada uno de ellos se sentía parte de algo más grande, como hojas en el mismo árbol de la vida. En ese instante, María se dio cuenta de que no estaba sola, toda la comunidad la apoyaba. Juntos, construían un camino hacia la sanación, uno que conectaba los corazones y unía las almas. «Seguiré adelante», se prometió a sí misma. La visión de unión y amor transformador brotó con fervor en su interior. «Si juntos creemos, seremos testigos de milagros», insistía el anciano, empoderando a todos con cada palabra. «El séptimo no solo será un testimonio, será un símbolo de esperanza para muchos. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de convertirse en el instrumento de ese cambio». A medida que esas palabras reverberaban, un solo pensamiento iluminaba la mente de María: «Nosotros seremos el cambio». Con su mano entrelazada con la de Samuel, sintió cómo podían superar cualquier prueba que se presentara ante ellos. La noche avanzaba, y mientras la comunidad se sostenía en oración, una luz aún más brillante comenzó a manifestarse en el altar. Era como si una energía divina descendiera desde el cielo, iluminando a cada uno de ellos. La atmósfera se tornó sagrada, un santuario de amor y esperanza. «Prepárense», clamó el heraldo, «porque este es el tiempo en que lo divino se manifiesta entre nosotros. Lo que están por experimentar es un regalo de Dios, una respuesta a sus oraciones». Las ventanas vibraron y las velas danzaron, la presencia de lo sagrado llenó cada rincón. «Estén listos para ser portadores de luz y esperanza», dijo el anciano. «La gloria de Dios se derramará sobre los que se levanten en unidad».
María sintió una ola de emoción que la atravesó, como una corriente muy real, dándole fuerza y valor. Finalmente, un estruendo sacudió la iglesia, y un viento poderoso sopló a través del templo, llevando consigo la promesa de un nuevo día. Este es el milagro que han estado esperando, proclamó el heraldo. Dios ha respondido sus súplicas, las voces y risas se elevaron al unísono, cada línea de fe entrelazando sus corazones dentro de un pacto divino. María se dio cuenta de que su vida y la de Samuel nunca volverían a ser las mismas. Habían sido elegidos para llevar luz a un mundo que a menudo se sentía tan sombrío. Amén, gritaron todos, mientras sobre ellos se derramaba una lluvia de bendiciones. María sintió que el cielo se abría, y las lágrimas de alegría caían sin tregua. Era hora de transformar la tristeza en alabanza. Hoy, en este lugar sagrado, reafirmamos nuestro compromiso de amar y servir. Seremos la voz de aquellos que no pueden hablar y la esperanza de aquellos que han perdido la fe, proclamó María, con la fuerza de su espíritu levantando a toda la comunidad en un estallido de luz. La sala vibró con una energía electrizante. Habían tocado la esencia misma de lo divino. Dios había manifestado su gloria. Ese fue el momento de renacer. Ese fue el principio de un nuevo era. Y con ello, la comunidad se sintió unida, jamás dividida. El séptimo ya no sería solo un niño, sería un faro, un símbolo de fe eterna. Samuel, con su inocente sabiduría, miró a su madre y le sonrió. Lo logramos, mamá, estamos juntos en esto. Y María, con una sonrisa desde el alma, respondió, sí, hijo, juntos, siempre juntos. Este no era solo el cierre de su historia, sino el comienzo de un viaje transformador. El séptimo había traído con él más que esperanza, había instado a la comunidad a recordar su valentía, a recordar que la fe puede mover montañas. San Miguel nunca más sería el mismo, porque la luz de Dios siempre brilla más intensamente donde hay corazón valiente dispuesto a adorar. Ahora, necesito que te unas a esta transformación. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las historias exclusivas de fe que están por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ser parte de esta comunidad de luz y esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de difundir su mensaje. Vamos juntos en este viaje divino.